Ya estamos con nuestra invitada, la diputada Carol Cariola, para conversar de muchas cosas, de un cuanto hay, que hoy vino de verde. Porque estamos en el mes de marzo, mes de la mujer, Así lindo es. verde. Esperanza también, nota esperanza el Sí, verde. es un verde particular, ¿cómo lo podríamos definir? Mira, la Fran anda con el mismo verde, nuestra directora. Sí, qué loco, se pusieron de Verde acuerdo. feminista, puede Verde ser, ¿no? feminista. Claro, verde es. feminista, Sí, sí. yo ando en cambio con verde Paco, pero lo puse como con un... Sí, Como- con rojo bomberil. Claro, Un ando, verde. porque vamos a hablar de militares, entonces teníamos que tener los dos verdes. Claro. Claro. Como Vamos a este- partir, bueno, estábamos en eso, diputada, justamente en lo que tiene que ver con este tema de los militares, si podrían ir o no a la calle. Se ha transformado en uno de los temas principales de la actualidad. Salieron distintos alcaldes y alcaldesas oficialistas a apoyar la idea y esta petición del alcalde de Maipú. Entre Lleras y Hasler, que es Iracy Hasler, claro. comparte partido con la diputada. Exactamente, y bueno, y como que si fuera el mundo al revés, sale Evelyn Matei a decir que no. Que no. ¿Qué es lo que piensa usted, diputada, sobre este tema? Sí. Bueno, primero saludarlos, Hassan, Rodrigo, Ale, Alejandra, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar nuevamente en La Voz de los que Sobran. Y bueno, mira, este es un debate bien importante, pues yo creo que de alguna u otra manera, más allá de cómo haya sido, digamos, la conversación, cómo se abrió a partir de las declaraciones del diputado, o sea, del alcalde Odanovich, me parece que el debate es mucho más de fondo y no es nuevo, para ser honesto. O sea, este es un debate que se viene dando en el Congreso ya hace varios meses, porque efectivamente la agenda de seguridad se ha tomado el debate público, ¿no? Y eso es una realidad de la que tenemos que hacernos cargo, no solo porque, primero, yo creo que este no es un debate inventado, ficticio, ni que responda solo a un sector político. Esto es un debate que ha puesto la ciudadanía sobre la mesa porque hay una necesidad de establecer mejores herramientas para que podamos confrontar de alguna u otra manera la situación delictual que hay en nuestro país, que tiene modificaciones reales. O sea, hoy día, y quiero partir de ese, porque claro, uno entra al debate sí o no, si los militares... Yo creo que el debate que hay que enfrentarlo integralmente. Hay crimen organizado en Chile, ha ido cambiando la forma de delito también, hay delitos más violentos, hay una forma de criminalidad que ha generado sensaciones de inseguridad y por lo tanto también los alcaldes y alcaldesas que tienen súper pocas herramientas. Muchas veces yo he escuchado gente que de manera además muy ignorante dice como, ay, que los alcaldes y las alcaldesas se hagan cargo. La seguridad pública en Chile está a cargo del Ministerio del Interior y eso es importante decirlo y recordarlo, ¿no? Y quienes ejercen las labores operativas de eso son las policías, que evidentemente son los que están más preparados, carabineros, policía de investigaciones, para enfrentar el delito en la cotidianidad, en lo operativo, en la calle, como decía Alejandra recién. Sin embargo, este debate que se ha abierto respecto del tema es el rol de los militares, porque claro, nosotros tenemos una fuerza militar importante en nuestro país, que es pagada por el Estado, claro, que está a disposición evidentemente de la seguridad nacional desde el punto de vista de las fronteras también. A ver, también es importante decir que las Fuerzas Armadas tienen distintas tareas, están preparados para distintas tareas. No, algunos dicen solo para la guerra, no, también están preparados para atender emergencias, también están preparados para otras tareas, ¿no? que de alguna u otra manera ejercen en distintos escenarios. Pero en esta oportunidad se está hablando de por qué no pensar en la posibilidad de entregarles algunas tareas operativas. Y yo creo que ahí es donde hay que poner el foco de la conversación. Porque claro, lo primero que piensan las personas como, es que van a salir militares con armas de guerra a meterse entre medio de las poblaciones y eso evidentemente puede ser riesgoso. Fue un poco lo que dijo la alcaldesa Matei y que la verdad es que sí tiene razón en algunos puntos. La alcaldesa Matei dice, acá hay que poner ciertos marcos porque nosotros no podemos llegar y exponer a las Fuerzas Armadas en una tarea donde ellos mismos han dicho no tener las capacidades para poder afrontarla. Sin embargo, también es cierto que las capacidades del Estado hoy hay que amplificarlas para asumir el combate al delito y al crimen organizado. Y eso implica marcos de discusión que estamos dando, como por ejemplo las reglas del uso de la fuerza. Las reglas del uso de la fuerza es importante, por supuesto, porque estamos discutiendo reglas del uso de la fuerza para carabineros y para las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque además hay otra ley que se estableció por reforma constitucional hace ya un tiempo y que hoy día se está habilitando con una ley más particular de funcionamiento, que es la de infraestructura crítica. Porque, por ejemplo, ¿por qué no pensar en la posibilidad de que haya tareas operativas, ¿cierto?, en las cuales puedan de alguna u otra manera liberarse carabineros que estén
en la operatividad cotidiana de la calle, como se ha dicho acá, en perseguir delincuentes, en cuidar espacios públicos, en responder a los llamados que la ciudadanía hace, que también se quejan muchas veces que los carabineros llegan tarde porque no tienen, en fin. Entonces, lo que nosotros hemos hablado y un poco la conversación en la que está es que las reglas del uso de la fuerza son fundamentales, hay que legislar en ello. Yo valoré que la alcaldesa Matei se dispusiera a esto porque su sector se ha opuesto. A ver, eso a es esta importante, legislación. ¿no? Porque en general como que sabemos poco de en qué está la discusión. Como Sí, que se cacarea tanto, se Sí. grita tanto, se vociferea tanto, que al final nos quedamos sin saber cuál es el fondo. Sin el fondo. Exacto. Perdón que intervenga, Sí, Ale, por porque favor. a mí me parece que a veces colocamos la carreta delante de los bueyes, porque en efecto, como dice la diputada, esta es una discusión que lleva mucho tiempo. No es que ahora se empiece a debatir la presencia de militares en estas funciones. Pero mientras se discute esto, por ejemplo, ¿estamos preparando a nuestros militares para labores policiales a través de adiestramiento? Y De eso modo tal de que sumo. cuando esto sea promulgado, estén inmediatamente disponibles para estar en la calle. También por ejemplo. tenemos una policía que esté realmente preparada, porque mucho se habló en algún momento de refundación de carabineros, Sí. pero ahora parece eso haber quedado todo como atrás. Sí. No, a ver, hay un trabajo también de capacitación y profesionalización de carabineros. Eso también ha sido parte de los objetivos del gobierno y evidentemente se requieren mejores condiciones de preparación. De hecho, es más, se ha hecho un llamado abierto porque la cantidad de carabineros que tenemos en Chile por habitante no es suficiente. No. Y también en relación a el rol que Eso es están real. jugando en los territorios y evidentemente están quedando cortos en la tarea para poder asumir la totalidad de la función. Por eso es que yo creo que es muy importante lo que tú decías, Rodrigo, respecto de la capacitación. Yo creo que ese es un elemento muy importante. Evidentemente esto requiere procesos de capacitación y formación. Yo no me atrevería a decir si se está haciendo ya o no, pero sí ha sido un elemento que se ha puesto sobre la mesa. Perfecto. Por otro lado, está el tema de las reglas del uso de la fuerza, que es un elemento de protección jurídico para las personas, en primera instancia para la comunidad, pero también para las propias Fuerzas Armadas. Y por otro lado está la ley esta de infraestructura crítica. Yo creo que liberar capacidad operativa a través de tareas de soporte, por ejemplo, para las policías puede ser una alternativa. Y hay que conversarlo y estudiarlo. ¿Qué tareas de soporte? No sé, carabineros están en oficinas mirando cámaras. Hay carabineros destinados a función. ¿Por qué no lo podría hacer, por ejemplo, alguien que tiene cierta preparación militar para poder hacerlo? O hay carabineros que están hoy día en tareas administrativas. También podrían ser reemplazados. Hay carabineros que están dedicados a cuidar infraestructuras, edificios. O sea, creo que también es importante que a lo mejor en esa línea se pudiese considerar en un marco de reglas del uso de la fuerza. Ahí es donde está el debate. Yo lo quiero un poco poner la pelota sobre el piso porque creo que de lo contrario damos un debate súper ficticio entre si están preparados o no están preparados. No, sí, eso está claro. Ellos no tienen la preparación para llegar y salir a la calle. Perfecto. Y ellos mismos lo han dicho. Ni Claro. siquiera es una cuestión que decimos nosotros. Ellos lo han dicho. Así lo dijeron Lo en las dijeron en el distintas COSENA, instancias. de hecho, Lo dijeron ¿no? en el Claro. COSENA, lo han dicho en el Parlamento y es parte del debate y por eso es que las reglas del uso de la fuerza son importantes. Estuvo 6 meses parada la tramitación del proyecto ¿Y porque eso la por derecha qué? no quería legislar al respecto y pusieron alguna exigencia. Ahora afortunadamente se abrieron, hay marcos de acuerdo en la conversación que estamos empezando a conocer y hay comisiones unidas de seguridad y constitución para legislar al respecto. Súper importante Mire. lo que está diciendo. Disculpa, Hassan, Hassan. sí. Dale. Mire, diputado, yo sigue sin entendiendo este debate que concuerdo que es bastante ficticio. Entiendo sí la distinción que usted está haciendo entre una tesis de poner militares para enfrentar con armas a delincuentes, que es la cuestión de teleserie, que incluso el alcalde Bodanovich fue muy específico en decir que acá no es lo mismo. Lo Exacto. que estoy pidiendo es que en otras tareas para liberar a carabineros Exactamente. podemos hacer eso. Pero lo que no entiendo, incluso de esa versión, digamos, más sofisticada o más razonable del uso de militares para liberar a carabineros, ¿por qué las tareas de soporte lo tienen que hacer militares? En el caso de la seguridad ciudadana, por ejemplo, que fue creada justamente de parte improvisada de distintos municipios y no tienen estatuto, pero están ahí justamente para liberar a los carabineros de ese tipo de trabajo. De tener personas mirando cámaras, eso lo pueden hacer funcionarios municipales. ¿Por qué estamos hablando de militares específicamente para cumplir esas tareas? ¿Cuál es la capacidad de un militar de cumplir tareas de soporte que no puede hacer, por ejemplo, seguridad ciudadana o otro tipo de O funcionario? por ejemplo, control del tránsito.
Bueno, yo creo que ahí es donde hay que entrar en el debate fino, que es importante también poder compartirlo con ellos. Pero cuando se te habla, por ejemplo, de infraestructura crítica, hay lugares, hay zonas que son de alto riesgo, que requieren de una mayor preparación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de infraestructura crítica? Bueno, eso es lo que está en debate, ¿no? Perfecto. Que son, Pero yo entiendo, por ejemplo, aeropuertos, estaciones de buses, carretera. Algunas áreas de la carretera. Se habla también de centros de salud, también en algunos casos. En algunos casos, cuando hay situaciones de riesgo. En fin, hay un debate que está recién iniciando respecto de eso. El proyecto de ley ingresó a la Cámara de Diputados y Diputadas, fronteras también. De hecho, en la zona norte de la región metropolitana, tuvimos en algún momento una situación de crisis donde empezaron a ingresar por las fronteras de manera irregular muchas personas que ingresaban sin tener... además a través de un negocio que es bastante brutal, ¿no? De personas que cobraban por hacer ingresar a personas por lugares que no estaban controlados, etcétera. Bueno, una de las tareas a las que se ha destinado también, y en eso se ha estado trabajando y ya ha ocurrido, digamos, es al control de la frontera. Eso ha disminuido por lo menos en más de un 20% el ingreso de personas en situación irregular, lo cual da cuenta también de que al menos en el norte, donde tuvimos una situación compleja que incluso llegó a generar enfrentamientos entre civiles, lo cual evidentemente es a lo que no queremos llegar, a generar además una xenofobia totalmente exacerbada, que es muy lamentable porque cuando se dan estas situaciones uno entra en otros debates también que tiene que ver con la estigmatización que se provoca en la migración, la situación que se da respecto de el dolor humano, la tragedia humana que hay detrás de eso, ¿no? Oye, entonces, eso, diputada, sí, perdón, al tema este es de un las ejemplo, tomas. por ejemplo, para poner el debate en concreto. Perdón que te interrumpo, pero Sí. pasa lo mismo con las tomas, que hoy día, evidentemente, con todos los problemas que hay, tomadas por el narco y la delincuencia, nadie quiere una toma cerca, y todos quieren que las desalojen. Pero las tomas también nacen por deficiencia en la oferta de una vivienda. solución habitacional. Claro, y acá, por favor, gran parte del crecimiento de Santiago durante el siglo XX fue a base de tomas, que después se regularizaban. Lo que pasa es que ahora está metido el narco y la delincuencia, y le da otro color. Pero hay mucha gente que está ahí porque no puede vivir en otro lugar. Claro. No en todas las tomas tampoco está metido el narco y la delincuencia. Hay efectivamente campamentos. Somos un país que lamentablemente no ha logrado erradicar los campamentos. Hay zonas en el norte de Chile donde todavía esa es una realidad muy extendida. En la quinta región, por decirlo también de manera muy concreta, o sea, gran parte, a propósito de los incendios ahora en Viña del Mar, una buena parte de quienes se quemaron, perdieron sus viviendas, todas sus cosas, ¿no? Eran personas que estaban también en campamentos. Creo que efectivamente ahí hay un déficit que es importante. Tú pones el déficit de vivienda. Este es un tema estructural en nuestro país, que de hecho el presidente Boric lo ha planteado en su programa de gobierno y se está haciendo un esfuerzo por la construcción de a lo menos 300.000 viviendas. El déficit es mayor, es de 600.000, pero sin embargo al menos se busca avanzar y se ha avanzado en ello. Sí, se ha avanzado. No lo suficiente, porque además hemos tenido estas situaciones que son inesperadas, ¿no? O sea, finalmente Claro. la reconstrucción en Viña del Mar, por ejemplo, y ayer, bueno, en Valparaíso tuvimos nuevamente un incendio que afectó, todavía no Todavía tengo no está el el número cálculo, exacto, sí. pero se hablaba entre 30 o 15 y 30 o 40 viviendas, no tengo el número exacto. Algunos dijeron pero 70, entonces sí, por todavía ahí hay un dato que no se ha especificado, pero más allá de que sean 10, 5 o 70, finalmente son personas que pierden sus viviendas, que pierden todo lo que han construido con mucho esfuerzo. Hay mucha autoconstrucción en estos procesos también, y obviamente el desafío del país es recaudar recursos lo suficientemente necesarios para poder construir. Y en eso también hay otro debate que está vigente a propósito de la actualidad, que es la reforma tributaria, o lo que hoy día conocemos como pacto fiscal, porque la reforma tributaria se rechazó. Nuevamente, quienes se opusieron a aquello, digamos, fue la derecha, lamentablemente sin entender las consecuencias que esto tiene, que es retrasar la sala cuna universal, o lo que hemos llamado sala cuna para Chile, retrasando el aumento de la pensión garantizada universal, y hoy día generando esta, de alguna u otra manera, dificultad por parte del Estado de poder tener mayor recurso para poder asumir, por ejemplo, la recaudación de recursos para poder llevar adelante la reconstrucción, que va a meritar recursos adicionales. Y ahí nosotros hemos propuesto que se retome, y lo aprovecho de decir, el impuesto a los superricos, que es una propuesta que, aprobada en la Cámara de Diputados y Diputadas, lleva casi 4 años durmiendo en el Senado. Así que también ahí ¿está hacemos un aprobada? llamado. Está aprobado. El impuesto a los superricos, como reforma
constitucional que lo presentamos como parlamentarios hace algunos años atrás, incluso con la ministra Vallejo, que era diputada en ese momento, fue un proyecto que se aprobó en la Cámara de Diputados y Diputadas y que pasó al ¿Qué Senado. pasó? Está en el Senado, Ahí está está. durmiendo. Claro, el gobierno lo recogió en la reforma tributaria, donde venía un impuesto al patrimonio, pero bueno, el impuesto la reforma tributaria también se rechazó, lamentablemente por personas que pareciera ser que estaban cuidando muy intensamente los intereses de quienes más recursos tienen en nuestro país. Impuestos que para Lula han sido muy exitosos. Muy exitosos. Entonces ahí hay una demostración justamente, porque había algunos que decían que no, o que no se iba a recaudar prácticamente nada. Pero muy importante lo que está diciendo. La mayor diputada. recaudación fiscal en Brasil después de muchos años Exactamente. por producto del impuesto al patrimonio. ¿Por qué me parece que es muy importante? Porque con eso nos da el pase para conversar sobre lo importante que son las mesas a ganancia directivas de justamente De los poderes del Estado. Claro, tanto de la Cámara de Diputadas y Diputados como del Senado. Vamos a entrar en esa discusión de inmediato, pero antes quiero leerle algunos comentarios que ya está mandando nuestro público, como siempre, muy activo. De hecho, hoy día tan activos que tengo que decir algo. La primera noticia que voy a decir es que entre knockout y fatality ganó el knockout. De la ministra Jara a la sí, Raíz Mate. buenísimo. Que esa Paguen más. Entonces no sabíamos si ponerle fatality o knockout. Mira, ahí está. La encuesta de nuestro público, que tiene 577 votos y la cerramos, dice que knockout en un 58%, fatality en un 41%. Eso habla de la edad de nuestro público. ¿Qué votaría usted, diputada? ¿Cuál le gusta más? ¿Cuál de las dos palabras? Fatality. Fatality. Yo jugaba Street ¿Ves? Fighter. Es que se Mortal acerca. Kombat, no Claro. sé si era el Street Fighter Sí, o sí, Mortal era Kombat. esa. Era eso, sí. Era Mortal Kombat. Mortal Kombat. Yo jugaba. ¿Sabéis por qué? Yo creo que Fatality tiene algo bueno, Mm. que se acerca más como al español. Sí, es más entendible, es ¿no? más entendible, Sí. se acerca más a nuestro idioma. Bueno, pero ganó Knockout, así que Knockout le vamos a dejar en nuestro titular. Sí. Estuvo bien Aquí- ahí la aquí ministra, manda ¿no? el público. Estuvo muy bien la ministra, ministra, sí, en aclarar unos buenos puntos ahí, Sí, ¿no? porque además, bueno, daba la impresión de que como que aquí toda la responsabilidad era como poco menos que de los trabajadores, desconociendo la importancia de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras, mejorando su salario, la disminución de la jornada laboral, que además a propósito de que se ha estado hablando en estos días de los 2 años de gobierno, es cierto que uno no puede decir está todo hecho, cantar victoria, pecar de exitismo, porque evidentemente, o de exceso de autocomplacencia, porque la verdad es que falta mucho por hacer, hay muchos todavía compromisos que no se han cumplido, particularmente la reforma, pero hay cuestiones que se han avanzado, yo creo que también es importante relevarlas, ponerlas en conocimiento y que no ha sido fácil. Y ayer quedó en evidencia que hay un sector del empresariado que no le gusta la reducción de la jornada laboral, que no tiene interés en mejorar los salarios de los chilenos y chilenas, y acá ha habido un esfuerzo después de muchos años de llegar a un salario de 500.000 pesos, que es lo mínimo, o sea, realmente un salario mínimo que sigue siendo bajo, pero que afortunadamente estamos avanzando y se cumplió ese compromiso. La reducción de la jornada laboral va a ser progresiva, tuvimos que llegar a acuerdo, pero ya tenemos reducción de la jornada y eso también es un tremendo paso. En América Latina entera nos miran con esto, nos han llamado de distintos países que están buscando imitar esta iniciativa. Entonces yo creo que son cuestiones que hay que relevar también. No, pero es que más importa el chaleco que tiene la cónsul. Marisol Soto claro. dice... Nos picamos más en esos detalles, Claro, digamos. grande la diputada, como siempre sufriendo la ignorancia y el no cumplimiento de los compromisos adquiridos por el peor parlamento de la historia. Carlos Alberto Rojas Barraza dice, los gobiernos de izquierdas que han controlado la seguridad pública han sido exitosos en orden y recuperación de espacios públicos. Se refiere, por ejemplo, como a Rafael Correa en Ecuador, me imagino. Paula CJ dice, las reglas del uso de la fuerza es una extensión de la ley Naín para los militares, es decir, autorización para violar los derechos humanos sobre pretexto de cuidar infraestructura crítica. No, No es necesariamente, todo Claro. lo contrario. Al revés, claro, es todo lo contrario. Es controlar que En el sepan. fondo, También ellos claro. tienen que saber también para ello. Es Exacto. peligroso salir a la calle sin saber Por cuáles supuesto. son las reglas. Es más, perdón diputada, pero Sí. Tienen que atenerse, ¿no? el problema que hubo con Carabineros durante el estallido es que ellos tenían un protocolo que ellos mismos no respetaron. Exacto. Entonces es En muy algunas importante el ocasiones, protocolo, claro. como el caso de Gustavo Gatica. En algunas ocasiones, Sí. claro, porque igual hubo carabineros que lo respetaron Sí. y otros que no lo hicieron, y ahí hay procesos judiciales que están abiertos, porque claro, el protocolo era una cosa, pero hoy día esto se va a llevar a marco de ley.
Y esto es muy importante porque en definitiva tiene que ver, y por eso es que yo decía antes que hay un sector político que tenía resistencia porque decía como que esto era desconfianza. No, aquí se trata de que las normas claras de alguna u otra manera conservan la amistad, como se dice, como Pero reglas claras. es que es verdad. Y además la paz ciudadana, o sea, acá la vinculación de la ciudadanía con las distintas fuerzas de orden y seguridad en nuestro país tiene que ser transparente, clara para ellos, clara para nosotros y nosotras también, los civiles, y creo que eso nos protege a todos y a todas, y por lo tanto la regla del uso de la fuerza son una iniciativa muy importante y la estamos legislando, no ha sido fácil, se presentaron indicaciones tratando de recoger distintas opiniones además por parte de los distintos sectores, pasaron 6 meses en que estuvo estancada la tramitación, pero bueno, el 4 de marzo el gobierno ya presentó nuevas indicaciones y esperamos que se empiecen a tramitar prontamente, sobre todo porque los alcaldes han puesto un debate sobre la mesa, que yo también quiero decir, o sea, acá las palabras del propio alcalde Bodanovich como que se distorsionaron un poco, porque como él fue súper cauto, sí. Y yo sentí como que de alguna manera en algunas cosas, él dijo como esto tiene que ser acotado, responsable. Pero eso no lo destaca la prensa. No, y aparte, claro. el lugar donde se él dijo. puso todos los peros. Está muy claro que está diseñada la sugerencia para defenderse frente a ese ataque que está... que solamente están llamando a los militares a la calle para reprimir. Claro. Pero de todas formas yo sigo sin entender cuáles son las tareas que militares pueden hacer que no pueden hacer otro tipo de funcionario. El titular queda, Bodanovich llama militares a la calle. Tiene que ver básicamente con ocupar, entiendo yo también en el debate, las capacidades que tiene el Estado, ¿no? O sea, hoy día hay capacidades de distinto tipo, tenemos una situación compleja dentro de marcos y límites. Bueno, el debate está abierto y yo creo que es importante que en esto también la propia experiencia de las policías, de carabineros, de la policía de investigaciones, de las propias Fuerzas Armadas que están contribuyendo en la discusión pueda ponerse sobre la mesa y que sea lo más ágil posible todo el debate. ¿Qué parte me falta? Como que de las bases de las policías. Porque en general, cuando nos enfrentamos a las bases de las policías, ellos también sienten que no se están respetando mucho, por ejemplo, de sus derechos laborales. Hay licencias excesivas, por eso no tenemos tantos carabineros y carabineras en las calles, ¿verdad? Y sobre todo licencias mentales, que es súper fuerte eso también, ¿no? A mí me parece que eso son temáticas que sí se tienen que tratar, y cuando hablamos de profesionalizar a las policías, no se trata solamente de decir que no están bien enseñados o qué sé yo, sino que también de que se respeten los derechos laborales de las policías. Así es. O sea, con todo respeto, es real eso. No se respetan. Muchas veces las mujeres no se les permite amamantar, hay bullying, hay acoso. Mira, aquí está, no podemos seguir esperando. Desde el Frente Amplio y la UDI se cuadran con la petición de Bodanovich sobre el despliegue militar. Interesante. Esto salió a las 9:24 del día de ayer. Y ante la crisis de seguridad, dice el alcalde de Maipú, le solicitó al gobierno presencia militar en algunos sectores con funciones específicas, esa prensa de la buena que lo explica todo, para enfrentar la problemática que afecta principalmente a la región metropolitana. En la bajada, lo que pasa es que los titulares siempre, la gente se queda con el titular. ¿Cuántos entran a la noticia para leer el detalle, no? Claro. Eso, Sí. eso Y al no final sucede. seleccionan un extracto de la cuña de Bodanovich y queda igual que Carter. Exacto. Claro, ¿Cierto? O sea, es un buen llamado ese a mirar la noticia completa, a leer. A mí me ha pasado más de alguna vez en que me han distorsionado la opinión. Incluso me han cambiado. Bueno, nosotros lo tuve que denunciar. Lo tuviste algún que mes. denunciar. Sí. Afortunadamente salió el La desmentido en varios medios de rectificación, comunicación. sí. Se marcó Lo un precedente comentamos con acá ello también. Sí, absolutamente. Ahora, lamentablemente me echaban la culpa a mí por haber dado la noticia, por haber dado una entrevista. Yo creo que no hay que echarle la culpa al empedrado. Acá lo que tiene que hacer los medios de comunicación es actuar de manera responsable, porque si los parlamentarios, las autoridades públicas nos limitáramos de hablar en los medios de comunicación, también se produciría un sesgo. Entonces, Sí. yo creo que en eso el llamado más bien es a que los medios de comunicación jueguen el rol que les corresponde. Sí, pero sabemos también que hay algunos medios que no van a ser responsables nunca. No lo han sido y no lo van a hacer. Sí, yo Hay sé, que obligarlo. pero Yo creo que es no hay importante. forma de obligarlo al final. No, digo como desde el punto de vista del de la desarrollo de la ética, ¿no? democracia, Sí. del llamado y mostrando de alguna manera cuando ese mismo tipo de medio cosas ocurren. comunicación, a mí me ha entrevistado varias veces, que es el Mercurio, y la segunda sobre temáticas que tienen que ver con la comuna, donde yo desempeño mi labor, y ni siquiera ha salido. ¿En serio? A ese nivel Wow. de poco éticos son.
Eso es un poco lo que yo también quería hacer hincapié. Sí, eso, ¿no? y hay un déficit, yo creo que de este gobierno, no la culpa usted, diputada, Para nada, de para que nada. No es personal, no esto. ha fomentado el desarrollo de los medios independientes. Sí. Se quedaron con la Justamente, comodidad de la usted no entrevista es con la la persona, Tercera, el porque está aquí Mercurio. Y bueno, ya fue ya, en este caso. Bueno, Bueno, hay que desarrollar los medios de comunicación independientes y también alternativas de comunicación. todas, Así que todas. por eso Eso es lo aquí importante. Que todos los medios de comunicación estén en que el ecosistema sea más amplio, no más angosto. ¿puedo aprovechar de pasar un dato a propósito de supuesto. este punto en particular? Claro. Que bueno, parte de esta reflexión que a mí me parece muy importante, nosotros la tomamos desde nuestro equipo y hace ya un tiempo, un par de meses, estamos haciendo un programa en YouTube que se llama ¿Y ahora qué? Así que quiero aprovechar de pasar el dato ahí para que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Hemos entrevistado a distintas personas y es un espacio de conversación, pero por sobre todo es un espacio de diálogo político desde el progresismo, desde la izquierda, y hoy día vamos a tener una tremenda invitada, a estar la presidenta Michelle Bachelet con nosotros, y nosotros pero así qué que bueno. vamos a ¿A tener qué una hora? conversación a las 7 de la tarde Ya. por mi canal de YouTube, así que Muy primera bien. vez que lo contamos y Muy bien. esperamos que Dígale a la ex, A Soa Michelle. a la Soa a la Michelle, expresión. que la queremos acá también. También la queremos Hace mucho. rato que ¿Ya? la queremos entrevistar. Seba dice, se necesita crear una policía de fronteras. Es un elemento, es una fuerza intermedia entre las policías y los militares. Interesante. Raúl B. dice, no estoy de acuerdo que salgan los militares a la calle. Y Ana Cruces, un gran saludo a la diputada Carol Cariola, que está recibiendo muchos saludos y mucha buena onda, así que después puede entrar a nuestro Bueno, canal de YouTube muchas también gracias. a leerlos, que están muy, muy contentos de su presencia hoy aquí. Muchas gracias. Y entremos entonces, como yo decía, al tema que también tiene que ver con la mesa. Porque nosotros partimos el programa contando que usted venía y íbamos a conversar sobre este tema. Y fuimos bastante claros en decir que nos parece que, la verdad, estas cosas nos parecen tan, a mí personalmente, yo lo voy a decir, mezquinas, mediocres, y hacen que finalmente el Congreso no tenga la legitimidad que debería tener en la opinión pública. No le hacen muy bien a nuestra democracia estas discusiones, porque uno ve que al final están todos como entre... Es importante la mesa, evidentemente, pero se ha creado una discusión con el Partido Comunista, con un anticomunismo recalcitrante en esas personas muy fuerte, porque ya había una idea anterior, ¿no es cierto?, un acuerdo anterior que no se cumplió. Se hizo un cambio, bien. Hoy día nuevamente podría no llegar ese acuerdo a cumplirse, Sí. diputada. Bueno, sí, a ver, lo primero, Ale, es decir que efectivamente el acuerdo administrativo, para quienes no saben cómo funciona esto, explicarlo muy brevemente. La mesa de la Cámara se elige año tras año, eso es lo habitual. Cuando partió este periodo legislativo se inició un acuerdo administrativo donde estaban todas las fuerzas oficialistas, donde además se incorporó la democracia cristiana y algunos independientes, incluidos en ellos, por ejemplo, Pamela Giles, que también fue parte del Claro, acuerdo, es cierto. algunos independientes como Bianchi, ¿cierto? El ex senador Bianchi, hoy día diputado. En fin, creo que es un acuerdo muy interesante que en el cual también estaba el PDG, el Partido de la Gente, desde el primer momento, ¿no? Sí, estoy hablando de Al principio. marzo del 2022, ¿no? Antes, cosa. El 2022 partió del Sí, periodo po. legislativo, Sí, ya. sí. Entonces ahí estábamos, bueno, todas las fuerzas de alguna manera democráticas que quisimos ponernos de acuerdo y definir una mesa de la Cámara. Eso determinó un proceso. ¿Cómo está? Daniel, estaba Daniel ahí. Daniel Estingo aquí saludando Sí. a la diputada. De la mesa de la Cámara, y bueno, se acordaron los periodos. Como éramos tantas fuerzas políticas, en vez de distribuirse en 4 periodos, se distribuyó en 6 periodos, ¿ya? De menos tiempo, ¿ya? Por lo tanto, eso fue lo que ocurrió en primera instancia. Y ahí, bueno, lo que ha ido ocurriendo efectivamente, Ale, y tú lo dices muy bien, han primado discusiones que parecieran ser mezquinas, ¿no? Respecto de la disposición de las fuerzas políticas a jugar un papel en esta tarea. Porque conducir la mesa de la Cámara evidentemente tiene su valor, yo creo que tiene que ver también con la estabilidad de uno de los poderes del Estado, de poder darle continuidad al desarrollo de una agenda legislativa, el poder acompañar también las labores que tiene un gobierno en este caso, y por eso es que era tan importante, ojalá, mantener la Claro. conducción en el oficialismo, porque si la conduce la derecha, evidentemente eso genera también
también otro tipo de situaciones desde el punto de vista de la convivencia, en fin, hay varios elementos. Nosotros en eso como Partido Comunista hemos aportado y lo vamos a seguir haciendo, ese ha sido nuestro compromiso, cumplir con la palabra empeñada, votamos por el PPD en el primer periodo, votamos por el Partido Liberal en el segundo, votamos por la democracia cristiana, a pesar de que fue la democracia cristiana quien en el periodo anterior, en el último, cuando nos tocaba a nosotros presidir la Cámara, pusieron un montón de excusas entre medio que nos parecían un poco improcedentes en su momento, lo dijimos, hubo distintas discusiones por la prensa y ellos cuestionaron y nosotros, bueno, decidimos para no frenar, digamos, el desarrollo del acuerdo, dar un paso al costado en esa oportunidad. Dijimos, bueno, será más adelante. Ahí se acordó que nos tocaba ahora, en este cuarto periodo, como Partido Comunista me refiero, independiente de quién asuma esa tarea, porque no hemos definido el nombre, quiero también adelantarlo, pues se especula quién podría ser, si el diputado Cuello, la diputada Alejandra Sepúlveda, o sea, Alejandra Plasencia, o yo misma, o la diputada Elena Pizarro, hay distintos, bueno, podría ser cualquiera de nuestra bancada. Yo también quiero decirlo eso, todos estamos capacitados para asumir esa tarea, pero lo vamos a plantear en el momento que sea oportuno. Por el momento las conversaciones están abiertas, ya han salido algunas voces a cuestionar nuevamente el acuerdo, es parte del juego, digamos, de lo previo a que esto se cierre. Pero feo, ¿eh? Todos tratan de sacar alguna ventaja, no es bonito, es verdad. Sí, la verdad es que no contribuye a algo que es muy valioso en política, que es el respetar la palabra empeñada, pues súper feo. Si hay diputada, yo lo planteaba acá cuando volvimos después de las vacaciones, que toda esta agenda donde se colocaba en primer plano el anticomunismo que se desarrolló a partir de febrero, para mí esto está orientado a lo que estamos viviendo ahora, tratar de generar un clima para que no se respetara el acuerdo, fomentándose anticomunismo a través de la prensa, a través de líderes también de la derecha. Pero lo que me llama la atención es que ayer escuchaba a Jaime Quintana en Radio Bio Bio, y él decía lo siguiente, decía: yo creo que no están todas las condiciones para que el Partido Comunista asuma, pero nosotros los vamos a apoyar igual, porque no vamos a ser los que rompan este acuerdo. ¿Qué condiciones no están? Bueno, pareciera ser que están tomando en consideración estas declaraciones que básicamente ayer el partido... Bueno, a ver, también hay que explicar algo. Desde que nosotros asumimos en el Congreso hasta ahora, las correlaciones de fuerza han cambiado. Y esto no solo tiene que ver con el Partido Comunista, también a veces se trata de poner mucho el foco, y yo creo que el anticomunismo del que se hace referencia, que sí, que existe, y que evidentemente hay una élite que lo motiva, lo propicia, genera condiciones de odio, y eso es real, o sea, pero que no se condice necesariamente con la posición de los chilenos y chilenas. Yo también lo decía ayer, porque a veces se trata de como generalizar, no, es que Chile es un país anticomunista, eso no es verdad. En Chile el Partido Comunista, no, yo creo que no, porque en Chile el Partido Comunista es uno de los partidos más grandes del país, con mayor cantidad de militancia, tenemos la diputada más votada del país, tenemos y no es por ser autorreferente, pero también hay que decirlo, tenemos varias alcaldías en las cuales las chilenos y chilenas nos han elegido para poder gobernar, o sea, somos parte de un gobierno. Yo digo, creo que tratar de exacerbar esa posición también tiene una intención, ¿no? Que tiene que ver con seguir arrinconando. Y dejarlo fuera de las posiciones de poder. Y con eso justificar posiciones donde, no, es que hay tanto anticomunismo que en realidad no hay condiciones. Entonces, yo creo que acá existe anticomunismo, es cierto, en algunos sectores, creo que están concentrados en la élite, en sectores que tienen intenciones y que tienen intenciones no solamente de poder, sino que de arrinconamiento, y que lo que hacen es propiciar posiciones de odio. Y yo creo que en eso, evidentemente, nosotros eso lo hemos venido confrontando y le hemos hecho un llamado también a nuestros aliados a no ser cómplices, a no propiciar y evidentemente a resguardar la democracia. Nosotros somos una fuerza que siempre ha estado a favor de la democracia desde nuestros inicios hasta ahora. Siempre hemos estado defendiendo la democracia, jugando papeles en las instituciones. Y por lo mismo nos parece importante que no se utilicen estos elementos como excusa. Otra cosa es que haya nuevos elementos de la correlación de fuerza. Y ahí también eso hay que transparentarlo, porque es obvio que hay un reordenamiento de las fuerzas políticas. Mire, cuando nosotros entramos, la DC tenía 8 diputados. Hoy día tiene 4, porque hay otros 4 que se fueron a demócratas. Sí. ¿Ya? El PDG, que veíamos ahí... También está todo dividido. El PDG tenían 8 diputados también, o 7, no recuerdo exactamente. Hoy día hay por lo menos 3 de ellos que se fueron a... hay 2 que se fueron al Partido Demócrata, otros 2 que quedaron independientes, uno que se fue a la bancada social cristiana y otros 3 que quedaron en la bancada PG. Entonces,
la verdad las cosas es que también hay un cambio en la correlación de fuerza. Este debate también está cruzado y hay que transparentarlo por las elecciones municipales. Estamos a puertas de inscribir ahora, si van a haber primaria en algunos lugares, los pactos municipales, que se inscriben ahora en abril, ¿no? Entonces también hay conversaciones entre distintos sectores, eso está ocurriendo, y bueno, también es parte de la política el que de alguna u otra manera hay algunos que se arrepientan de llegar a acuerdos con algunos por otras cosas. Lo importante, y nosotros lo hemos dicho así, es que el acuerdo es un acuerdo administrativo, no es un acuerdo de diseño político o programático. Y afortunadamente ayer escuché al diputado Calisto, demócrata, decir que para ellos por lo menos el acuerdo sigue vigente, pero que sin embargo están estudiando algunos elementos, algunas condiciones, y bueno, en eso yo insisto en el punto, sí, esto no está cerrado. Convengamos en que igual a la gente le cuesta, o sea, al menos, o sea, yo creo que me imagino al ciudadano común que le cuesta entender que se puedan poner de acuerdo para, por ejemplo, ir a una elección municipal y no se puedan poner de acuerdo para la presidencia de la testera, que igual tiene una importancia al final en los temas que se conversan o no en el Congreso, ¿no? Y otro tema es cuando tú firmas un acuerdo, después decir no me acuerdo del acuerdo. Exacto, también. O sea, como que yo creo al menos que eso no nos hace nada de bien a la institucionalidad democrática. Hassan. Yo me acuerdo, diputada, que la vez pasada cuando había un acuerdo, iba a subir usted como presidente de la Cámara, y en vez de eso, al final terminó subiendo Vladimir Orsevi. Sí. Y en ese momento usted habló de anticomunismo y de machismo. Y en ese momento yo estaba de acuerdo con usted. Yo creo que decir que Chile no es un país anticomunista porque hay un partido comunista muy fuerte, no es coherente, porque justamente la presencia de un partido comunista como el partido con más militantes, con diputados que son primera mayoría nacional, explica el anticomunismo. El anticomunismo es una reacción a la fortaleza del Partido Comunista. Pero justamente por eso quiero preguntar, porque la actitud que existe en los sectores anticomunistas, que son minorías grandes y poderosas, es que el Partido Comunista representa una amenaza a la institucionalidad. El cordón sanitario que aplican en Alemania contra los fascistas, que son una real amenaza a la institucionalidad democrática. En Portugal lo hemos visto. En Suecia también. El auge de fascistas que realmente no quieren democracia. Esa actitud lo tratan de transmitir en medios de comunicación como algo contra el Partido Comunista, constantemente. Pero entonces, ¿cómo uno enfrenta ese prejuicio, ese sesgo, esa falsedad? Dar entrevistas al Mercurio, porque hay que conversar con la élite. Defender posiciones como, quizás podríamos poner militares en la calle. Me parece como un intento de tratar de normalizar el Partido Comunista que está teniendo muy pocos frutos. Entonces mi pregunta es, ¿usted se siente cómodo con esa estrategia de normalización del Partido Comunista en la institucionalidad más de derecha? Y si eso usted piensa que va a dar resultados y usted va a llegar a la presidencia en algún momento. Sí. Bueno, se mezclaron varias cosas de la reflexión de Hassan, pero voy a tratar de responder una por una. A ver, yo no he dicho que no hay anticomunismo. Lo que dije era que el anticomunismo está concentrado en sectores, en élites políticas, económicas que lo han propiciado. Lo que estoy diciendo es que yo no creo que los chilenos y chilenas, el pueblo de Chile, los jóvenes, las señoras. Yo voy a la calle y me encuentro con personas que valoran nuestro trabajo permanentemente, que valoran el trabajo, el rol del Partido Comunista, su historia, porque también hay una historia de defensa de la democracia, de jugar un rol dentro de la institucionalidad. El Partido Comunista chileno es un partido que nunca ha tomado la decisión, excepto evidentemente en la dictadura, donde estábamos siendo perseguidos, donde fuimos ilegalizados, donde nos estaban asesinando, pero a lo largo de su historia es un partido que ha disputado la institucionalidad desde la perspectiva de desarrollar modificaciones en el marco del desarrollo democrático. Con eso no decimos que la democracia sea perfecta, no es que la democracia neoliberal nos acomode, no es que la institucionalidad en las condiciones en las que está nos parezca que es lo máximo y que estemos disponibles a mantenernos en esa línea porque creemos que es lo que... No, siempre hemos planteado que precisamente la disputa y la institucionalidad pasa para buscar mecanismos de transformación y jugar papeles desde adentro, y en eso hemos tenido avances que creemos que es importante también relevar. A propósito de cómo finalmente ocurrió la vez anterior, y tú lo mencionabas muy bien, de lo que yo mencioné, de que había machismo. Bueno, yo mencioné eso porque cuando se dio toda una estrategia
comunicacional de parte también de varios medios de comunicación de meses antes empezar a fustigar la posibilidad de decir no se puede, hay voces en off, se construyó un relato, hay una construcción política en contra, se generó toda una, incluso, ¿cómo decirlo?, un argumento que no tenía nada que ver con nosotros, respecto de que había una acusación de una organización autónoma que había planteado, ¿cierto?, en contra de una persona que a la que finalmente en ese momento la democracia cristiana estaba defendiendo, y ellos plantearon eso como un elemento central para romper el pacto administrativo. Bueno, yo sigo sosteniendo que eso fue una excusa, ¿no? Y creo que evidentemente, porque y después habían otros argumentos de que yo había sido vocera de la campaña del apruebo y que por eso es que tampoco podía, porque... Y pero Vlado claro, Mirosevich no. pero Vlado Mirosevich también lo fue, y en ese caso no hubo problemas. Por eso es que yo dije, bueno, en realidad aquí hay un sesgo machista también, ¿no? Porque en el caso de una mujer es un problema, en el caso del hombre no, en fin. Pero mire, yo no me quiero quedar en lo que pasó, porque ese análisis ya lo hicimos, lo comentamos en varias oportunidades. Lo que a nosotros nos importa y nos interesa es contribuir. Creemos que el gobierno tiene un tremendo desafío. Y si bien el Partido Comunista tiene evidentemente posiciones políticas que son sólidas a lo largo de su historia, hemos tenido y tenemos visiones de principio, tenemos visiones ideológicas, para nosotros también es importante ir recogiendo en nuestros debates cotidianos y coyunturales las necesidades de las personas y particularmente las sensibilidades que el pueblo de Chile va manifestando. Si nosotros creyéramos que la discusión política es estática o que no tiene que ser evaluada en función de las particularidades, las coyunturas y la realidad de nuestro país, entonces estaríamos completamente desconectados de esa realidad. Y yo creo que en eso nosotros sí hemos tenido una sensibilidad. Y lo que tú mencionas de los medios de comunicación, de si hay que hablarle a los medios de comunicación de la élite o no, bueno, nosotros hemos decidido disputar todos los espacios. Y yo por lo menos doy entrevistas en el canal de Andrónico Luxit, y no solo yo, otros dirigentes del Partido Comunista también. Y creo que es importante hacerlo, a pesar de tener diferencias, a pesar de que evidentemente también hemos hecho críticas públicas de la concentración de los medios de comunicación. Yo por lo menos no tuve ningún problema en denunciar cuando se me inventaron palabras en una entrevista en el Mercurio, ya lo decía anteriormente, grabé mi entrevista, tomé los resguardos y pude denunciarlo y decirlo sin ningún temor a la represalia, porque probablemente cuando tú denuncias a un medio después no te va a entrevistar nunca más o sencillamente te van a bloquear. Bueno, a mí eso no me importa. Eso. Tú lo decías, Alejandra, ¿no? A mí eso no me importa, pero lo que sí me importa es que nosotros no vamos a aceptar vetos. Somos chilenos y chilenas, vamos a ocupar todos los espacios de la institucionalidad, vamos a ocupar todos los espacios que la ciudadanía nos permita ocupar, porque también nos sometemos a procesos y escrutinios populares, votaciones, y en ese sentido hemos ido avanzando y hemos ido de alguna manera confrontando este intento de exclusión, de acorralamiento y de construcción de odio en contra de nuestras posiciones e ideas. Hasta de censura la voy a exterminar. Y también, claro, en algunos casos. No ministra, sino diputada. Sí, porque después del estallido social, me consta que en algunos matinales en particular, te digo yo, entre noviembre de 2019, principio 2020, no invitaban comunistas. Sí, mira, y ojo que tú sabes que esto no es una historia reciente, o sea, nosotros esto lo hemos tenido que vivir, de hecho, claro, esto tiene que ver además con que, claro, hay personas que todavía están marcadas por la Guerra Fría, nosotros decimos, supérenlo realmente, porque ya estamos en otro momento, y nosotros también queremos que finalmente la convivencia democrática sea lo que prime en nuestro país. Y en eso quiero mencionar que, por ejemplo, Gladys Marín fue precisamente ella en un momento de la historia de Chile donde al Partido Comunista no lo invitaban a ningún programa de televisión, no le hacían ninguna entrevista en ningún medio de comunicación, ella misma dijo y fue a entrevistas que la criticaban por lo mismo, decían, ay, ¿por qué Gladys fue a sentarse en esa entrevista en canales como Megavisión o en tal o cual programa con tales personas? Porque bueno, lo que finalmente Gladys decía, nosotros tenemos que disputar todos los espacios y dejar nuestro mensaje donde sea posible. Y en ese sentido, también habría otros espacios como el Caldillo de Congrio, que es un caldillo tradicional el 1 de enero, donde se invita a la prensa, toda la prensa. Y llega a la prensa, y esa fue una herramienta de romper esa exclusión mediática de la que en algún momento fuimos parte y que afortunadamente hoy día ya no existe, porque también nosotros mismos nos hemos preocupado de romper esas exclusiones, de dar los debates. Yo no tengo miedo a confrontar las ideas ni aquí, ni en ningún medio de comunicación, ni en ningún espacio que sea necesario. Sí, nosotros en general, como que yo también ahí tengo que hablar por el programa, no es de parte de los
parlamentarios que sentimos que no se preocupan tanto de los medios independientes, más bien el Ejecutivo. Y lo voy a decir, todas las personas del Ejecutivo, da lo mismo ahí el color político que tengan. Hay un excesivo ahí sí priman los medios tradicionales. Y eso sí nos duele, yo creo, a todos y hablo por todos los o al menos los que nosotros conocemos, digamos, medios independientes en general. Y sobre todo con el avisaje estatal, que es una forma también de que nosotros podamos sobrevivir, porque debería ser al menos. Ya, pero ese es otro tema. Para ya cerrar, porque yo sé, sí, de todas maneras. Sí, es que además tenemos otras invitadas que son que vamos a conversar sobre el censo. ¿Ya? Pero antes yo le quería preguntar sobre el día de la elección, pues de la mesa, y si usted cree que una mujer comunista podría llegar entonces a la presidencia. Un mensaje final para bueno, nosotras nos hemos propuesto siempre romper los límites de lo posible y así es como nos hemos ido abriendo camino, ¿no? Nos dijeron muchas veces que no podíamos ser distintas cosas. A las mujeres en general nos ha costado siempre el camino un poco más cuesta arriba. Totalmente. Hoy día creo que es parte como de, lo hemos conversado con distintas personas, el otro día lo hablábamos con Juanita Parra, a propósito también del programa ¿Y ahora qué? Como los estereotipos de que nosotras estamos limitadas para jugar determinados roles en la sociedad, de ser bateristas, ser presidentas de un poder del Estado, etcétera. Han sido muy pocas las mujeres presidentas de la Cámara o del Senado y, bueno, evidentemente también del país, solo una. Por lo tanto, evidentemente esperamos que las posibilidades se abran y que las decisiones que podamos tomar, en este caso la bancada del Partido Comunista o el partido respecto de quién nos va a representar, contribuyan evidentemente a abrir y democratizar espacios. Yo creo que uno no puede autolimitarse, ¿no? Y los límites que los pongan otros y que digan por qué. Y que digan por qué ante el país, ante la ciudadanía. Eso. Nosotros por lo menos lo hemos dicho, creemos y esperamos que el acuerdo administrativo pueda mantener un buen curso, esperamos que se pueda llegar a un buen puerto, todavía esto no está cerrado, falta un mes. Se supone que la última semana, creo que el 22, renuncia al presidente de la Cámara actual, luego viene, después de la distrital, la votación de si se acepta o no la renuncia y posteriormente la elección de la nueva mesa. Esos más o menos son los tiempos que entiendo que están determinados y bueno, hasta ahí vamos a llegar en la conversación y hay conversaciones abiertas, están las bancadas discutiendo. Mire, yo tengo como un defecto, que soy muy positiva, ¿no? Como que digo, las cosas siempre se pueden resolver o solucionar de alguna manera. Nosotros esperamos que así sea, creemos en la honorabilidad y así lo esperamos de los colegas que están llevando la conversación. Por lo tanto, esperamos que en esto no haya sesgos, vetos, ni tampoco, y ojalá que prime finalmente la convivencia democrática dentro del Parlamento. Y particularmente la Cámara de Diputados y Diputadas. Muy bien. Excelente, muchas gracias, diputada. La estaremos mirando a las 7. Se nos quedó un tema. ¿Cuál? La ley corta de ISAPRE, que tenemos que hablarlo, entonces la vamos a invitar en otra ocasión para conversar sobre eso, porque nos parece que es fundamental, por supuesto, que hablemos sobre salud. Solo un dato ahí nomás, Ale, estaba complicado. Déjanos el dato. Sí, el dato está, o sea, el otro día la Asociación de ISAPRE llegó al Parlamento, a la Comisión de Salud, a decir que toda esta crisis y este problema era culpa de la Corte Suprema por haber llevado adelante el fallo. Entonces, hay una posición muy, muy, muy patuda, por decirlo menos, ¿no? De buscar responsabilizar a quienes finalmente visibilizaron a través de las distintas denuncias de los usuarios de los abusos que se estaban cometiendo. Acá la ley corta lo que busca es que se implemente el fallo y nosotros esperamos que esto sea sin el abuso de la mutualización, que es una medida de contrabando que se metió en el Senado, que básicamente es un perdonazo. Y yo creo que eso no corresponde. Acá hay que proteger a las usuarias y usuarios, pero también, por supuesto, hay que trabajar para que este sistema privado de salud no siga abusando de las personas. Así que, nada, yo quería decir eso, como dejarlo como titular, podemos conversarlo, esto va a seguir su tramitación, así que podemos más adelante poder conversar más en detalle. Qué impresionante que cuando ellos quieren sí se meten en los otros poderes del Estado, ¿ah? Ahí no hay división de los poderes del Estado. No. Van al legislativo a hablar sobre lo que hizo el Poder Judicial. Oye, perdón, pero la idea que presentó ayer como proyecto demócrata me parece peligrosísima, esa de establecer de que los jueces pueden ser acusados constitucionalmente.
O sea, juicio político a los jueces no. Eso sería ya una cuestión que no están haciendo destruiría carrera la política. independencia de los poderes. Claro, no, absolutamente. Ay, a veces llega a dar miedo ese tipo de cosas, pero qué bueno que lo haya visibilizado porque es importante que se sepa lo que está pasando ahí. Así es. Muchas gracias, diputada, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Saludos a todos y todas quienes nos están viendo. Gracias, Hassan. Gracias, Ale. Gracias, Rodrigo. Sí, y Nos después Nos vemos. échale una miradita a los comentarios porque hay muchísimos comentarios de muchas personas que quieren, que le mandan buena onda. Así Bueno, que eso. se agradece el cariño también. Exactamente. ¿Aún no eres parte de la comunidad de La Voz de los que Sobran? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que Sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más. Apoya al periodismo independiente, dale like, suscríbete y activa la campanita. Participa en nuestras transmisiones en vivo y comenta. Podrás revisar los momentos destacados de la semana y mucho contenido de calidad.